Hola, ¿cómo están mis queridos jurisconsultos, amantes de la ciencia, el derecho y la cultura? Soy Alma Herrera y esto es La Caverna de mis Ideas y en esta ocasión te voy a contar sobre dos conceptos fundamentales, el de derecho constitucional y su objeto de estudio, que es la Constitución. Pero ¿cuál es la importancia del derecho constitucional? Y es una disciplina que debe estar en permanente cambio, toda vez que existe un derecho que es dinámico, que va cambiando de acuerdo a, ¿no? A los contextos políticos, social, cultural, económico que puede tener un país. El derecho constitucional pues va a analizar básicamente ese ordenamiento jurídico, sus cambios, sus transformaciones, los retos que tiene un país y que tiene una constitución para avanzar de acuerdo a principios, normas que se van construyendo en una sociedad y que deben de ir de acuerdo no solamente a lo que establece una comunidad interna en un país, sino también a principios establecidos por una comunidad internacional. Y que quédate hasta el final para conocer un poco más del derecho constitucional y cuáles son los significados de la Constitución en el mundo, qué debemos entender, por qué su origen, para qué existe. Así que comenzamos. El principal objeto de estudio del derecho constitucional es la Constitución, así que como fuente primaria y una de las más importantes, pues básicamente habrá que entender primero la Constitución y después podemos ir entendiendo las demás fuentes del derecho que emanan de ella, como pueden ser otras ramas del derecho, el derecho penal, el derecho civil, el derecho mercantil, el derecho agrario, el derecho aeronáutico, el derecho notarial, entre otros derechos. Todos los derechos surgen del derecho de la Constitución, por tanto, es el derecho constitucional una rama importante porque entendiendo derecho constitucional, seguramente será mucho más fácil que puedas entender todas las demás ramas del derecho. De tal forma que abogados, alumnos de derecho, miembros del Estado, del sector público, pues tenemos que estar en constante actualización. Porque al ser el derecho tener un estado dinámico que va cambiando, que no puede permanecer estático ni permanente, pues de igual forma el derecho constitucional tiene que ir a la par. Eso es una carrera en la que van de la mano. El derecho constitucional debe analizar cuáles son esos contextos, orígenes que tienen las normas, independientemente del contexto político, económico, social y cultural, pues tenemos que tener las herramientas necesarias, las metodologías necesarias para analizar el derecho. Y el derecho constitucional, pues no es algo sencillo de entender porque implica y va de la mano de herramientas como la interpretación, el análisis, métodos que pueden ser de alguna forma cualitativos o cuantitativos para el estudio y recorrido de estas normas, de este derecho que no es permanente, que no es estático, que es dinámico y que el derecho constitucional pues tiene que correr todo un maratón para poder estar siempre actualizado en las tendencias nacionales, pero también en las tendencias internacionales de cómo va cambiando otras constituciones en el mundo, cómo van cambiando las normas y los ordenamientos jurídicos. Definitivamente el contexto político, económico, social y cultural que existía en la Constitución de 1917, pues no es el mismo hoy en día, ¿no? Una constitución que se considere contemporánea, que estudia los cambios dentro de un ordenamiento jurídico, pues no son los mismos de antes. Tiene que estar adaptado a las nuevas condiciones, a los retos internacionales que se van plasmando en el día a día de un país. Realmente el derecho constitucional pues está muy enfocado a personas que requieren
realizar estos estudios como los abogados, los tribunales, los ciudadanos, pero la realidad es que también es importante que ciudadanos comprendan qué es el derecho constitucional, qué es la Constitución y en qué puede beneficiar el entender día a día estos estudios. Un ciudadano tiene que comprender exactamente para qué se hace una constitución, cuál es esa parte dogmática y orgánica que tiene una constitución, de una manera más sencilla, de una manera que pueda ser comprensible por cualquier ciudadano, porque de lo contrario, ¿cómo vas a saber cuáles son sus normas, sus derechos, sus obligaciones, si no se les explica? Así que es importante que los ciudadanos se adentren dentro de este mundo del derecho constitucional y que también investigadores, abogados, el mismo Estado, pues pueda bajar una capacitación hacia los mismos. Una capacitación donde un ciudadano sepa cuando se le está violentando un derecho o cuando él también no está cumpliendo con una norma que es constitucional. ¿De qué otras formas conoces a la Constitución? ¿Con qué otros nombres conoces a la Constitución? Como Carta Magna, norma fundamental, Carta Constitucional, Estatuto, Ley Fundamental, norma primaria. Gran Bretaña, su derecho está fundado en gran parte también en un derecho consuetudinario, es decir, que no está codificado. Así que muchas de las normas que rigen a un país no necesariamente están contenidos en una carta o en un estatuto o en un documento como el que nosotros conocemos, la Constitución. La Constitución, pues, es la fuente del derecho que rige las normas, es esa parte formal de un ordenamiento jurídico. La principal norma, pues, es la Constitución y de ahí se van a desprender otra jerarquía, las leyes secundarias. Unos autores que puedes revisar para estudiar el concepto de constitución, yo te recomiendo a Carl Smith, a Fernando Lasalle, a Ricardo Guastini sobre el tema de constitucional, sobre el tema constitucional. En el caso de Carl Smith, pues entendemos por decisiones fundamentales, pues aquellas que son importantes para un país, que son imprescindibles, no necesarias para el funcionamiento de un ordenamiento jurídico. Y este tratadista alemán señala que una constitución son las decisiones conscientes que la unidad política se da a sí misma, determinan la forma concreta que adopta una unidad política y que deciden, es decir, cómo el Estado adopta la forma en que podrá encaminar un país, en cómo va a decidir el funcionamiento de un ordenamiento jurídico para que un país funcione. Smith también analizó la Constitución de Weimar, es decir, la Constitución de Alemania, que si ustedes recordarán, bueno, es una de las constituciones también más importantes en el tema de derechos fundamentales. Esta Constitución es de 1919 y bueno, aquí haría yo una pausa. Primero, la Constitución mexicana de 1917, que fue la primera que estableció derechos fundamentales dentro de su constitución. Fíjense, somos pioneros los mexicanos en eso, en establecer derechos fundamentales, los cuales podemos decir que fueron el artículo 123, que estableció normas laborales, y el artículo 27 referente a normas sobre derecho de la tierra. Y bueno, al final estos fueron los primeros derechos fundamentales consagrados en nuestra Constitución, mucho antes que la Constitución de 1919. O antes, Carlos Smith analizaba este principio de soberanía que consagraba la Constitución de Weimar, el principio de soberanía por medio del cual se decidía que la Alemania fuera, 1, una república, 2,
democrática, 3 federal. Esta idea de representación, ¿verdad? 3, la decisión a favor de un Estado burgués de derecho con sus principios, es decir, que hubiera derechos fundamentales y el principio de división de poderes. Obviamente, ¿verdad? Recordarán en nuestra Constitución de 1917 también tenemos consagrado estos derechos y se considera que son la base, estructura y el contenido principal de una organización política, de una unidad política, y sobre ellas descansan todas las demás normas del ordenamiento jurídico. De tal manera que, ¿qué podemos entender por decisiones? Pues de alguna forma estas decisiones son fundamentales porque están hablando de la forma de Estado que va a tener un país. Decisiones que no pueden ser reformadas por el Congreso o por el Parlamento, sino que únicamente por la voluntad del pueblo. A esto nos referimos con la soberanía nacional. Y en relación a la Constitución, a esta norma fundamental, pues está constituida básicamente por decisiones fundamentales. Nuestra Constitución de 1917 también está basada en decisiones fundamentales que en un momento determinado se erigieron para un país. En su conjunto no pueden ser tocadas por los poderes estatales, ¿no? Por este principio de división de poderes, no pueden ser incluso reformadas por ninguna otro órgano. Pero en lo referente a la defensa de la Constitución, también tenemos que señalar, y leyendo a Smith nos damos cuenta cómo se aprecia que la defensa de la Constitución pues es un todo. No se pueden suspender las garantías a menos que sea en situaciones de excepción, o estos derechos fundamentales solamente por situaciones de excepción que están solamente determinados derechos, como pueden ser los derechos fundamentales, cuando por un tiempo se pondrían fuera de vigor. También te recomiendo que revises qué dice Fernando Lasalle en relación al derecho constitucional y los factores reales, su concepto o término de los factores reales del poder y qué podemos entender por factor. Es decir, el que hace alguna cosa, la idea de lo real, lo objetivo, lo trascendente, lo fenoménico. Según Kant, lo que está en la cosa o pertenece a ella. Lo que está en la cosa o pertenece a ella. Por ende, los factores reales del poder son estos elementos diversos y variables que se dan en una dinámica social de las comunidades humanas y que determinan la creación constitucional en un cierto momento histórico, condicionando, dice este autor, la actuación de los titulares de los poderes y órganos del Estado en relación a sus decisiones. Así que qué interesante, ¿no? Cómo podemos entender también, cómo podemos ver a la Constitución, ¿no? Es decir, ese contenido que tiene nuestra Constitución, los derechos fundamentales, no solamente son decisiones importantes, sino también considerarlos como factores reales de poder. Y sí, porque al final del día esa Constitución tiene vida, es dinámica y es un poder importante, ¿no? Al interior, que hace que se mueva un país, que crezca, que progrese, no solamente en lo político, en lo económico, en lo social, lo cultural, en lo tecnológico, en muchas áreas. Entonces es muy interesante ver cómo la Constitución no solamente es un conjunto de normas, sino que va más allá el significado que no solamente es un conjunto de normas que van a regular a la sociedad, sino que va más allá. Es una maquinaria, ¿no? Factores reales del poder importante para que pueda funcionar bien. No solamente se quede en un aspecto formal, sino pueda caminar y funcionar de manera adecuada. A mí la verdad me gusta mucho pensar en la Constitución. Alguna vez me lo explicó un profesor cuando estaba estudiando el doctorado y nos decía que viéramos a la Constitución como un reloj, como esa maquinaria de un reloj que hace que funcione bien, ¿no?
Ya saben, esa parte dogmática contenida por principios, valores y normas. Y luego la segunda parte de ese reloj, pues podríamos decir que está contenida, ¿no?, en estos órganos que hacen que funcione bien este mecanismo, como pueden ser la forma de Estado, la forma de gobierno, requisitos, órganos, organismos, o sea, todo eso que hace que un Estado funcione de manera adecuada. Entonces, a mí me encanta mucho entenderlo de esta forma, el proceso y el procedimiento para que funcione adecuadamente una constitución. Asimismo, también volviendo a lo que dice y señala Fernando Lasalle, los factores reales del poder son estos elementos diversos y variables que se dan en la dinámica social de las comunidades humanas y que determinan la creación constitucional en un cierto momento histórico, condicionando la actuación de los titulares, de los poderes, de los órganos, ya saben, de esta parte de la maquinaria de la Constitución, del Estado en relación a las decisiones que ellos toman en el ejercicio de sus funciones públicas. Ya saben, esto de público, lo que nos afecta a todo, lo que nos interesa a todos los ciudadanos o a todos los integrantes de un país. Y que bueno, pues que estas funciones pues son encomendadas a ellos. Lasalle también señalaba o aludía esta expresión de los factores, a pesar de que estos factores pues siempre han existido, los factores reales del poder, pero él señalaba que son los elementos diversos y variables en la dinámica social de una comunidad humana. Los factores reales del poder siempre han existido y existirán en toda sociedad humana y pues de hecho son necesarios, ¿verdad? Para que pongan un orden, para que ejerzan un liderazgo, por lo menos así debería de hacer en los países. Y bueno, también los factores forman parte inseparable de la Constitución real, ¿no?, de esta realidad jurídica, política, económica que vivimos en un país, pero también dice, y tecnológica del pueblo, y se dan como elementos del ser, modo de ser y querer ser populares. Así que qué interesante, ¿no? Cómo podemos entender también, cómo podemos ver a la Constitución, ¿no? Es decir, ese contenido que tiene nuestra Constitución, los derechos fundamentales, no solamente son decisiones importantes, sino también considerarlos como factores reales de poder. Y el pueblo como una unidad óntica, pues prescinde de la forma política, jurídica en que esté organizado, siempre tiene una existencia dinámica a través de diversos fines en diversos ámbitos de su vida colectiva, es lo que señala Fernando Lasalle. Él señala que un pueblo sin movimiento es un pueblo muerto, inerte, y su presencia es vital. Por eso es muy importante que como pueblo exijamos, critiquemos, reflexionemos, analicemos, escribiendo, publicando, divulgando, acudiendo a las autoridades, pidiendo, solicitando, escribiendo en un periódico, escribiendo en una revista científica. O sea, la Constitución, al final del día, pues todo eso que emana de ella, pues debe ser aplicable a una realidad y para ello también se requiere de un pueblo que sea activo, movido, que exija, que tenga un permanente impulso de superación, de transformación y de cambio. Qué bonito, la verdad, estos autores. Yo recuerdo haberlos leído en el doctorado, pero cada que los vuelvo a leer, pues me vuelve a dar ese impulso a mí, ¿no? De querer hacer, decir, señalar, criticar, para que realmente el derecho, la ciencia se divulgue, crezcamos todos, no solamente para que llegue a los abogados, a los licenciados en derecho, al sector público, al sector privado, sino para que llegue a los ciudadanos que en su día a día requieren saber que también son parte importante de un país, que son parte importante para que las normas funcionen. Como decía otro autor, Norberto Bobbio, pues la Constitución no puede sola, no requiere de la participación de todos los ciudadanos. Entonces, para perfeccionar estos logros,
que en determinadas etapas de su vida histórica han alcanzado, o poder corregir sus defectos, dice Fernando Lasalle, colmar sus necesidades y resolver sobre todo sus problemas. El pueblo pues es una unidad real, y pues básicamente no está compuesto por una unidad monolítica. Desgraciadamente, pues no hay un piso parejo, hay desigualdades, todavía se habla de clases sociales en algunos países, y es importante que existan entidades y grupos sociales cada vez más unidos en una misma convicción. Es muy importante además puedan resolver todos estos problemas al interior de los países económicos, culturales, religiosos, muchas veces políticos, estas diferencias que de alguna forma pues afectan la dinámica total del pueblo, porque no todos tienen un sentir, por lo menos no hay un respeto y una tolerancia importante en relación a esta dinámica, y eso es lo que hay que tratar de equilibrar. También pues de la lectura de Lasalle se desprende la importancia de conservar, defender y mejorar la posición de esta comunidad dentro de una sociedad como un todo colectivo. Es decir, que los individuos tienen intereses propios, o sea, conservar esa individualidad. También sabemos que todos tenemos estos derechos y tenemos obligaciones, pero también hay ciertos objetivos que cada persona puede tener de manera individual, y entonces es importante, dice Lasalle, conservar estas diferencias, pero en un sentido positivo. Este juego produce una dinámica de decisiones de factores reales del poder que pues también deben ir encaminadas a cuestiones muy particulares. Estos factores pues no son otras cosas que las conductas distintas, divergentes o convergentes de las diferentes clases, entidades o grupos que existen y actúan dentro de una sociedad y que forman parte para conservar, defender o mejorar una infraestructura, un crecimiento y un progreso dentro de un ordenamiento jurídico, dentro de un país. Tales tendencias actuales que se traducen en un conjunto de objetivos y de medidas para realizarlos. Bueno, todo esto, ¿no? De alguna forma se puede traducir en presionar al Estado para que políticamente, pues el Estado, a través de la Constitución, de las normas, pues pueda llegar a a esto que hemos hablado, ¿no? Lograr que se cumplan estos fines y estos objetivos en lo individual, pero también en lo colectivo, de los intereses de un país. Pues los grupos de presión que se han ido formando al interior de estas realidades políticas, estos factores reales del poder, pues de alguna forma presionan, obligan a reformar, ¿no? ¿Quiénes? Pues los partidos políticos, el sector obrero, uniones, alianzas, el sector campesino, industrial, burgués, ¿no? Profesional, estudiantil, universitario, pues son grupos, ¿no? Que de alguna forma el que estén activos pues hace que el Estado pues vaya cumpliendo los objetivos y fines para que pues todos, la comunidad pueda tener esos intereses, ¿no? O salvaguardar esos intereses, se puedan cumplir, se puedan lograr, pueda haber crecimiento profesional, económico, político, etcétera. Y la bueno, otro concepto que también es importantísimo, es decir, ya llevamos dos, ¿no? Pues son decisiones fundamentales para un país, el de Fernando Lasalle, ¿no? Cuando habla de los factores reales del poder, la importancia de los factores reales del poder para que un ordenamiento jurídico funcione, y la Constitución, este es el tercero, que sea la Constitución como límite del poder. Y bueno, Ricardo Guastini señala que para la filosofía política el término constitución es utilizado en un sentido originario que denota cualquier ordenamiento estatal de tipo liberal y garantista, donde prevalece la libertad de los ciudadanos en su vínculo o relación con el Estado, a través del principio de la división del poder político.
El concepto de constitución para Ricardo Guastini tiene el siguiente significado. Es usado generalmente a través de un lenguaje jurídico, político y con una multiplicidad de significados, cada uno de los cuales presenta muy diversos matices. Y de alguna forma establece una clasificación señalando 4 significados que se le dan al concepto de constitución. El primero, constitución, denota todo ordenamiento jurídico, todo ordenamiento político de tipo liberal. Una segunda acepción es que constitución denota un cierto conjunto de normas jurídicas, a grosso modo, conjunto de normas en algún sentido fundamentales que caracterizan e identifican a todo el ordenamiento. Un poco lo que habíamos ya hablado de las decisiones fundamentales. Número 3, en una tercera acepción, constitución denota simplemente un documento normativo que tiene este nombre o un nombre equivalente. Y 4, constitución denota un particular texto normativo dotando a ciertas características formales o sea de un peculiar régimen jurídico. Al final hace una reflexión partiendo de la filosofía política al señalar que constitución es comúnmente utilizado en un sentido originario para detectar cualquier ordenamiento estatal de tipo liberal o, si se quiere, liberal garantista. Un ordenamiento en el que la libertad de los ciudadanos en sus relaciones con el Estado está protegida mediante oportunas técnicas de la división del poder político. Y realmente este concepto liberal de la Constitución pues está establecido en el artículo 16 de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789, que estableció una sociedad en la que no está asegurada la garantía de los derechos ni reconocida la división de poderes, pues no tiene constitución. En este contexto señala Ricardo Guastini que el término de constitución denota no ya una organización política cualquiera, sino una organización política liberal y garantista, y la Constitución es concebida aquí como público. Es así como se concibe como una constitución límite al poder político. Y bueno, espero que te haya gustado un poco de esta información que con mucho gusto preparé para ti, para que conozcas un poco más allá el significado de lo que es el derecho constitucional y lo que es la Constitución, entendiendo el derecho constitucional como esa rama del derecho público importante, que también es considerada como una disciplina científica, como un saber jurídico, y que requiere de determinadas metodologías para poder entenderla y comprenderla a fondo, de análisis, de interpretación. No es una disciplina fácil, y al final pues el principal objeto de estudio del derecho constitucional es la Constitución. Y bueno, espero que te haya gustado también comprender que la Constitución pues no solamente es una norma fundamental que se encarga de regular, o que este conjunto de normas se encargan de regular a una sociedad determinada, sino que va más allá. También funciona como límite del poder político, tiene un contenido de decisiones fundamentales y, como bien señalaba Fernando Lasalle, a partir de los factores reales del poder. Te invito a que te suscribas a mi canal, a que le des guardar, a que lo compartas, y nos vemos muy pronto en un siguiente video. Que tengas un excelente día.